Estamos básicamente a días, semanas de que se lleve a cabo las elecciones regionales y municipales el 5 de octubre. Lo que podemos ver hasta el momento básicamente es un escenario de dispersión. Tenemos aproximadamente 18 y 19 candidatos que se presentan a la alcaldía y probablemente es una coyuntura diferente a las anteriores en cuanto a que ya el escenario a esta fecha más o menos se movía entre 2 y 3, que eran los que estaban en los primeros lugares. Sin embargo, ahorita la dispersión es tal que el 1, el 2, el 3 o el 4, por margen de diferencia, diríamos que tienen un empate técnico. Eso es por un lado. Esta dispersión, por otro, da cuenta también del hostigamiento y del cansancio que significa la política para el ciudadano común, el ciudadano promedio, que a partir de la crisis de PPK, a partir de las crisis de gabinete, a partir del obstruccionismo que ha existido a partir de una mayoría aplastante que arrinconó al gobierno, está un poco hastiada de esa clase tradicional, sumada a que la clase política de los últimos 30 años ha sido golpeada fuertemente por el caso Odebrecht. Entonces, digamos que esta coyuntura puede significar una ruptura importante, interesante dentro del panorama político, pero todavía tenemos figuras políticas, digamos, desgastadas, que se presentan, se reeligen, quieren reelegirse. Tenemos otras figuras que eligen a sus familiares para que continúen dentro de las alcaldías. Tenemos candidatos que no necesariamente tienen una calificación en términos éticos o morales también para poder postular. Entonces es un panorama bastante complejo para poder decir ahorita de pronto en escenarios anteriores ya existe una posibilidad o un candidato que tenga mayores posibilidades que otro. Reyardo es el que está encabezando la lista de intenciones de voto y básicamente tiene que ver porque la ciudadanía, los ciudadanos de a pie, estamos descontentos con la inseguridad ciudadana y estamos descontentos con las políticas que ha asumido el actual alcalde de secretismo, prácticamente de ostracismo y de espaldas a las necesidades puntuales que tiene la población con respecto a algo tan terrible como es la inseguridad ciudadana. Le sigue está Urresti, está Cornejo, y todos básicamente están disputándose ser candidatos de la eficiencia y de la seguridad, ¿no? Y eso se replica a nivel micro, a nivel distrital y a nivel regional. En el caso nuestro, en Lima Norte, también esa dispersión está presente. Hasta las elecciones anteriores teníamos 14 candidatos, ahora tenemos como 18. En las elecciones anteriores, de los 14, 2 eran candidatas mujeres. Ahora tenemos 3 candidatas. Entonces, lo que significa también que una vez más las mujeres nos cuesta romper el techo de cristal en la política, nos cuesta poder incorporarse y romper paradigmas también, ¿no? En las listas de regidores también estamos en la misma situación, es decir, se cumple la cuota en términos de ley, se cumple el porcentaje que se está requiriendo en cuanto a la presencia de juventud, género, pero sigue siendo básicamente para cumplir la formalidad, no por una vocación per se de los candidatos o de los grupos que quieran asumir la cuestión de género, que quieran asumir la igualdad, que quieran asumir la lucha contra la violencia hacia las mujeres como una política transversal dentro de los planes de gobierno y las propias propuestas. Entonces, nosotros nos enfrentamos a nivel micro a esa dispersión, a esa volatilidad del voto, y también nos estamos enfrentando específicamente como mujeres a que se nos siga considerando como un espacio importante dentro de las listas, dentro de las propuestas de políticas locales. Las organizaciones políticas han llegado a un nivel de irrepresentatividad. ¿Por qué motivo? ¿Qué se ha ido deteriorando en la sociedad para que lleguemos a esa condición? A ver,
En términos políticos considero que ese nivel de deterioro, digamos que tiene un punto de partida, ¿no? O en todo caso se ahondó a partir de toda esta tradición clientelar que se arrastró de los 80 y que se profundizó en los 90. Y básicamente nosotros somos herencia de la dictadura, ¿no? Los que estamos en esta generación somos herencia de la dictadura, y de algún modo la dictadura naturalizó o hizo que naturalizásemos ciertos procesos, como el hecho de el sencillo para gestionar rápido, el hecho de poder apoyar al policía con la gaseosita, o sea, cosas mínimas que al parecer no impactan en términos macro, pero que al irse sumando generan toda una cultura de permisividad e impunidad, ¿no? Entonces, si a nivel macro, si a nivel de Estado, a nivel de política, se privilegió el violentar cosas tan mínimas como es el derecho a la vida digna, porque el hecho mismo de entregar un bien por un voto significa el irrespeto total hacia el ser humano, hacia el otro, hacia los valores, hacia los principios, hacia la construcción misma de ciudadanía. Entonces, todo eso, tenemos 20, 30 años bajo esa práctica, lo que significa que para un joven es natural, es común que suceda ese tipo de praxis. Sin embargo, y creo que esta es una de las partes más resaltantes, que Odebrecht también nos está dando una oportunidad de poder romper con esa naturalización de las cosas, ¿no? Y las redes también están siendo un espacio bastante importante en donde se socializa de manera inmediata todos los problemas, todas las investigaciones, a todos los responsables se les pone más en evidencia de este tipo de casos, ¿no? Y es así que podemos saber, por ejemplo, que en el Congreso existen congresistas que detrás tienen financiamiento no santo, no lícito, ¿no? Probablemente en una época de prensa con las editoriales compradas eso hubiera sido imposible de poder saber, ¿no? Entonces ahora nosotros con la facilidad que tenemos de las redes sociales, la prensa independiente, podemos como ciudadanos estar informados mucho más rápido y poder construir eso que nos quitó la dictadura, esa dignidad, esos principios que como ciudadanos debemos de tener. Esa irrepresentatividad, ese ejercicio de la microcorrupción nos ha llevado a un parlamento macrocorrupto. Las alternativas a que el ciudadano se sienta legítimamente representado en una organización política tiene que ver con alguna manera con la plantilla, el esquema de las organizaciones políticas donde la democracia interna no cuenta. Sí, o sea, creo que lo que sucede a nivel micro es una repercusión de lo macro y viceversa, ¿no? Es decir, la ley existe, está planteada, desde la cuestión de género, la cuestión de género de jóvenes, de cuota indígena, está planteada a los principios de las elecciones internas, está planteado los procesos, pero en términos reales lo que existe es una especie de compra y venta de números, compra y venta de candidaturas, o en todo caso, quién puede dar más para poder obtener la candidatura, ¿no? O sea, no es una candidatura por principios, no es una candidatura por afinidad incluso ideológica y programática al partido, porque de los 19 candidatos ahora, 18 candidatos, ni el 20% de ellos son militantes del partido, son invitados del partido. ¿Qué significa? Que podría considerarse que no necesariamente han contribuido a la consolidación de la militancia, a la construcción de partido, que es básico para un sistema democrático. O sea, son los partidos los que traducen las demandas de los ciudadanos y finalmente, teniendo representatividad política en el Ejecutivo o en el Legislativo, se traducen en leyes, ¿no? Entonces, no es necesariamente elecciones internas o democráticas
con vocación tal cual, ¿no? ¿Y cuál es la incidencia generacional en esa coyuntura? Pareciera que los partidos tradicionales es, digamos, como un espacio donde todos los jubilados nos reunimos a quejarnos del pasado, a proyectarnos al futuro, pero las nuevas generaciones tienen otra dinámica. Ese estrato generacional nuevo, los millennials y todo, ¿qué perspectiva tiene de ejercer su papel de ciudadanos en este contexto democrático, entre comillas? Creo que justamente los nuevos espacios que se están construyendo de participación y de construcción de ciudadanía, como son las redes sociales, tiene que ver con que los partidos, desde sus estructuras hasta su dinamismo, ya no corresponde al dinamismo de esta generación, ¿no? Por un lado. Por otro lado, en el tiempo se han ido desgastando, se han ido anquilosando, se han ido oxidando y ya no representan ni a las necesidades de la población ni a las expectativas que tiene esta generación. Por lo tanto, las redes se han convertido ahora en espacios de construcción de ciudadanía, en espacios de movilización. Sucede que colectivos se pueden convocar a alguna manifestación en base a algo muy puntual, que puede ser algo puntual y trascendente, que puede ser la lucha anticorrupción, que puede darse en apoyo a determinadas políticas, convoca más que un partido mismo, ¿no? Y el dinamismo también y la inmediatez de esas redes hace que la respuesta sea mucho más, que genere mucho más impacto. Ahora, lamentablemente los partidos están viendo las redes solamente como si fuesen espacios de socializar información, no necesariamente de construcción de todo lo que puede estar sucediendo, todo lo que podría generar las redes, que es básicamente, por ejemplo, construcción de democracia digital, gobierno digital, todas las posibilidades que nos puede generar la tecnología, incluso para luchar contra la corrupción. O sea, hay aplicativos que nos pueden ayudar muchísimo, y en muchos países existe el tema de los aplicativos para la seguridad ciudadana, donde los ciudadanos contribuyen y alimentan información respecto de mapas de violencia, con respecto a espacios o sitios no seguros, contra el acoso callejero, N posibilidades que lamentablemente los partidos no lo están viendo, más allá de rebotar información con respecto a sus propias actividades partidarias, ¿no? Pero no convocantes. Los partidos que antes eran la vanguardia, un poco como que han quedado a la retaguardia, ¿no es así? Si es que no se ponen las pilas, criollamente, sí. Los partidos lamentablemente están dejando de ser espacios para poder, como jóvenes, ser parte de ellos. Ya no generan ni las expectativas, ni tampoco entiendo que están modernizándose. Pero también, como decíamos, si bien es cierto, hay un estrato generacional que impulsa, dinamiza la democratización dentro de las organizaciones políticas, en oposición hay una generación respetable, sextuagésimos militantes bolcheviques creados en ese molde que se aferran a su jubilación política, que no abren los espacios políticos dentro de las organizaciones, ¿no? Bueno, tanto derecha como izquierda, de algún modo funcionan como ostras, ¿no? No permiten que la juventud permee sus organizaciones, sus estructuras. No sé si de pronto hay un miedo a perder prebendas, hay un miedo a perder espacios, porque digamos que si fuese en términos programáticos, ideológicos, la apertura estaría por ambos espectros, ¿no? Porque la idea es que a mayor gente dentro de los partidos, mayor posibilidad de crecer, mayor posibilidades de generar espacios y poder estar y ser sostenible también en el tiempo, ¿no? Hemos tenido casos de partidos que no llegaron a cumplir las cuotas y desaparecieron. Hay partidos que existen, pero que no existen en términos políticos, sino en términos de papel, digamos, ¿no? Porque no funcionan como debería funcionar un partido político. El aspecto ideológico, por ejemplo, ¿cómo lo ven, digamos, en la coyuntura internacional, nacional, micro? Bueno, la variable ideológica hace mucho que perdió peso gravitante en la construcción de las organizaciones políticas, ¿no?
si bien es cierto, por algunas cuestiones principistas, a unos se les llama de derecha, a otros se les llama de izquierda, ya no existe el sustrato ideológico para formar incluso o ser parte o militar en un partido. Entonces, si bien es cierto, hubo una generación donde lo ideológico fue lo gravitante y se construían militantes, se construía todo un discurso que tenía que ver con el abanico donde uno se encontrase, donde sintiese por principios estar de manera mucho más cómoda, digamos. Ahora ya no existe. Lo que existe es básicamente cuán afín a mi interés personal particular o de posibilidad de ascenso económico y social a través de la política puedo tener para poder yo tener cierto relacionamiento con los partidos que están, por ejemplo, ahorita en ejercicio, ¿no? En ejercicio político formal en el gobierno, ¿no? Tenemos gente que tiene detrás financistas no necesariamente abiertamente lícitos, ¿no? Tenemos congresistas cuyos intereses sabemos que están más afín a la minería ilegal, Tocache, al narcotráfico. Tenemos candidatos que han incluso tenido problemas con la justicia, pero para algunos las hojas de vida pasan piola, ¿no? Y ya están de representantes políticos. Cuando acabe su gestión y se les acabe la inmunidad, lo más probable es que terminen en algún penal, ¿no? O sea, entonces, lamentablemente ya lo ideológico no es parte de la construcción ni de una organización ni de la movilización de un ciudadano para participar en alguna organización política o movimiento político. En esas condiciones, ¿qué perspectiva le ve a las próximas elecciones presidenciales? Bueno, ¿Qué augura que va a pasar? ¿Cómo la arreglaríamos si es que hay que hacer algo desde ahora? Tal como está la situación, y a pesar de que queremos desprendernos de cierta praxis enquistada en nuestro sistema político todavía un poco deficiente o débil, todavía probablemente para el bicentenario vamos a tener algún Fujimori de candidato, ¿no? Y cualquier otro que sea permitido por este Congreso, porque hay bastantes problemas con respecto a la posibilidad de que Verónica Mendoza y Guzmán puedan ser parte de las siguientes elecciones. Independientemente de quién sea, probablemente va a ser otra vez un contra la propuesta fujimorista, ¿no? ¿Seguiremos votando entonces por el mal menor? Probablemente. Otra vez vamos a tener un bicentenario votando por el mal menor, a pesar de todos los procesos que nos ha traído Odebrecht, ¿no?